Bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la radio pública andaluza dedica a la memoria histórica. Dentro de la serie dedicada al exilio en el norte de África, hoy les ofrecemos una entrevista con Carmen Valdivia, profesora de traducción en la Universidad de Granada, autora del libro Testimonios de exiliados españoles, un trabajo que recupera la memoria histórica de su padre granadino y de un grupo de republicanos españoles huidos a Francia que acabaron sin querer como trabajadores forzados picando piedras durante varios años en el campo de concentración de Bouarfa, esa zona donde construían el trazado del ferrocarril transsahariano que nunca llegó a inaugurarse, formaba parte del viejo imperio colonial francés en el Magreb y ahora pertenece a Marruecos. El libro detalla desde una perspectiva vivida por estas víctimas cómo estos republicanos eran sometidos por sus guardianes no solo a unas durísimas condiciones de vida y de trabajo, sino también a castigos caprichosos como el de la tumba, al ser abandonados en zanjas bajo tierra del desierto varios días a pan y agua. La autora recuerda haber pasado como hija de exiliado una infancia maravillosa en la capital marroquí, Rabat, habiendo sido educada allí respetando los principios de libertad y tolerancia, tan distintos a los imperantes en la España del nacionalcatolicismo franquista. En la sección La cultura de la memoria, Susana Aguilar recuerda el caso de la clínica Los Naranjos de Sevilla y su compromiso por el derecho al aborto en plena transición democrática, con una entrevista a la historiadora jienense Ana Belén Gómez. Rafa Álvarez canta en directo y analiza Al alba de Luis Eduardo Aute, una canción que se convirtió en todo un símbolo y un himno reivindicativo y de protesta en los convulsos tiempos del final de la dictadura franquista. RAI. La memoria En Radio Andalucía Información. Hoy vamos a descender al plano más humano, al detalle del día a día, de la experiencia de un grupo de exiliados españoles que pasaron hasta 5 años en los duros campos de concentración de trabajo forzado del norte de África, algo de lo que se sabe muy poco, casi nada en nuestro país. Y lo hacemos gracias al esfuerzo de una investigadora que ha recogido la memoria oral de su padre, nacido en el pueblo granadino de Isnayoz, y que protagonizó una auténtica odisea vital. Saludamos ya a Carmen Valdivia, nacida en Rabat, doctora y profesora titular de Filología Francesa en la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada. Carmen Valdivia se encuentra en los estudios de Canal Sur Radio en Granada. Bienvenida al programa La Memoria, Carmen. Buenas tardes, muchas gracias por acogerme en su programa. Bien, he leído tu libro, nos podemos tutear, Testimonios de exiliados españoles, que se centra en la dureza del campo de concentración de Bouarfa, en lo que ahora es Marruecos, pero tirando hacia el sur, casi en desierto, ¿no? Con testimonios y con ilustraciones inéditas, ¿no? ¿Puedes hablar de esa perspectiva inédita de lo que ofrece tu libro, esa novedad? Bueno, mi libro es un libro de testimonios y entonces entre todos los testimonios que dejó mi padre, dejaron algunos compañeros suyos, algunos parientes, pues está el del campo de concentración de Bouarfa, que está en Marruecos, bajo las autoridades francesas de la época, apresaban a todos los republicanos españoles. Mi padre llegó por Casablanca y a todos los que llegaron a Casablanca pues los apresaron, los metieron en campos de trabajos forzados y uno de ellos era el campo de trabajos forzados de Bouarfa. El tuyo es un libro de memoria, especialmente la de tu padre, de modo que vamos a empezar por ahí. Antonio Valdivia Garrido, nacido en Isnayoz en 1914. ¿Quién era tu padre? ¿Por qué tenía que huir para salvar el pellejo y acabar como acabó en aquellos trabajos forzados cerca del desierto del Sáhara? Bueno, mi padre primero se alistó en el ejército como voluntario cuando estalló el golpe aquí en España. Luego, bueno, estuvo en el ejército de la República y luego nombraron sargento en 1938. Salió por la frontera francesa porque le tocó estar en la batalla del Ebro, en la batalla del Segre. Estuvo en los campos de concentración al sur de Francia. Y bueno, a continuación, cuando el avance alemán, él estuvo también en las compañías de trabajadores extranjeros allí. Cuando el avance alemán, pues él estaba convencido de que iban a acabar con los republicanos españoles, con lo cual lo que quería es salir del territorio francés y lo consiguió. Vale, vamos a ir por partes, ¿no? Hemos hablado de que va a esos campos infernales de Argelès-sur-Mer, de lo que ahora es la Costa Azul, que antes era una costa de hambre, de indignidad y de muerte, ¿no? Aquello, ¿cómo se vivió? Bueno, pues él cuenta también pues lo que ocurría allí, que estaban en una playa, que estaban rodeados de alambradas, que estaban los guardias senegaleses alrededor del campo con ametralladoras, que pasaban hambre,
lo que él recordaba de aquello. Y las opciones, como ya apuntabas antes, para salir de aquellos campos de concentración de la playa de la Costa Azul, eran, pues eso, alistarse en la Legión o en compañía de trabajo, en fin, tampoco eran cosas como muy... Exacto, él sí al final se fue a las compañías de trabajadores, y por eso, de algún modo, se cuentan todos los detalles en el libro, estuvo en varios sitios, pero él no quería estar en lugares aislados porque no sabía lo que iba a pasar con la guerra, lo que iba a pasar con ellos, y le temía, al avance alemán, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando los alemanes ya estaban bajando hacia el sur, que estaban ya a 50 kilómetros de la ciudad donde él le cogió, que era Niort, que estaba en una compañía de trabajadores, pues él lo que quería buscar un puerto para salir de Francia. Ya, ese puerto lo encuentra, el puerto es el puerto de Bayona, y toma un barco hacia Casablanca y bueno, hace esa travesía pensando que allí en Casablanca pues iba a estar más tranquilo, pero no es así, ¿no? Exacto, ellos llegaron a Casablanca y ocurrió como los que salieron desde Alicante en el Stambrook, es decir, que ellos salían de España, que querían salir de España y se iban hacia Argelia, creían que allí, pues como eran las que mandaban las autoridades francesas, que iban hacia la libertad, pero no fue así. Las autoridades francesas de la época estaban de acuerdo con el gobierno alemán y con el gobierno de Franco para utilizar como esclavos a los republicanos españoles. Eso era ya a partir del año 40, cuando ya empieza a Francia a estar ocupada y bajo la influencia nazi. Pero antes en el libro también se recoge un testimonio de compañeros de tu padre que sí, ese sí salió. Lo normal era salir pues desde Alicante, y tomó además el mítico buque, el Stambrook, que era un buque carguero de carbón, ¿no? Y que sale de Alicante la noche del 29 de marzo, cargado, atestado de republicanos, 3.000, ¿no? Tremendo, ¿no? Aquel viaje. Exacto, este compañero y amigo nuestro salió por Alicante, y lo interesante es que él cuenta pues la espera en el puerto de Alicante, luego la travesía, luego que los atacaba, incluso un navío de Franco los estaba atacando. Ya ves. En fin, da todos los detalles, también cuando la llegada a Orán, a bordo del Stambrook, que no los dejaba desembarcar el gobierno francés. Un mes aproximadamente allí. Exacto. Y creo que si no es porque la gente, los españoles que estaban en Orán, les dan algo de comer, aquello hubiera sido terrible, ¿no? Exacto, sí, les daban de comer los españoles de Orán. El gobierno francés, hay varios detalles en el libro que no les daba prácticamente nada, a lo mejor una lata de sardinas para 7 personas, en fin, él da todos los detalles de aquello y era realmente espantoso. Luego los metieron en campos de concentración y ellos se creían que iban a estar tranquilos, al menos, no en buenas condiciones, pero tranquilos, y cuando menos se lo esperaban, mi padre decía lo mismo en Casablanca, cuando menos se lo esperaban, pues los mandaron para los campos de trabajos forzados. Oye, qué mal se porta Francia, pero no solo la Francia de Vichy, que más o menos se entiende pues porque era pro-nazi y perseguía a los republicanos españoles como de oficio, sino la Francia de antes, la Francia del año anterior, del 39, que era, tenía la bandera de la liberté, égalité, fraternité, y que, pues concentra a los españoles de esa manera tan inhumana en los campos de la Costa Azul, y luego formaba parte de Francia, el norte de África, y allí también pues la llegada y el recibimiento es horroroso, ¿no? Exacto. Ellos pensaron que iban a utilizar a los republicanos españoles, los que llegaban a Orán y los que llegaron a Casablanca, pues como esclavos, para construir el transahariano, que querían hacer desde Argelia, pasando por Marruecos hasta el Níger. Ese era el proyecto que tenían. Pero además de estar en trabajos forzados, es que los mataban de hambre. Lo cuenta mi padre, los castigos que tenían, los maltrataban físicamente, psicológicamente, en todos los aspectos. De hecho, en el campo de Buarfa, ya mi padre, cuando yo era pequeñita, me decía, del campo de Buarfa, decía, hay uno que se le fue la cabeza
que le dimos los relojes para que los arreglara porque era relojero y los metió en un bidón con gasolina, los quemó todos, pues el hombre se trastornó. Pero no solo eso, sino que esta amiga nuestra también, la hija del otro compañero nuestro, me decía, no se le había dado la cabeza a uno, se le fue a varios. Claro, porque era imposible aguantar esos sufrimientos, no ya solamente lo que es el trabajo forzado de 10 o más horas al día, con todo el calor que hacía, etcétera, etcétera, sino también la falta de comida, falta de agua y sobre todo la tombée, ¿no? La tombe. Sí, eso desde pequeña, antes de que yo tuviera 10 años, mi padre me decía, nos metía en Buarfa, nos metían en le tombeau es la tumba en francés. Sí, y sí, había una tumba, o sea, hicieron un hoyo en el suelo, lo tapaban con una tabla, eso ya me lo dijo más adelante, pero igual, y los metían ahí a pan y agua varios días, además de manera indiscriminada. Por cualquier cosa, a veces por capricho, ¿no? Sí. Había uno que le llamaban el tragatanques, que era el teniente francés, y el teniente francés que estaba al mando del campo de concentración, pues ya el mote de tragatanques, porque era malísimo. Tragatanques. Tragatanques, sí, se tragaba los tanques, y también, sí. Entonces, dice, nos mandaban aquí en la página 41, dice, el tragatanques nos ponía varios días de castigo en la tumba por cualquier cosa, cuando se le antojaba. Sí. Había, por cierto, no solamente había también los senegaleses con la bayoneta calada y demás, que también habían estado en la parte de Argelès-sur-Mer, en el sur de Francia, sino que también había rifeños, bereberes, ¿no? Haciéndole, o sea, en la vigilancia, eso es curioso. Probablemente, no lo puedo afirmar, porque... He visto algunas fotos. Sí, no lo he recogido en el libro, pero en las fotos, desde luego, de la intendencia sí que se ven algunos bereberes, sí. Y había además una exigencia de un mínimo de producción diaria que no todo el mundo podía alcanzar, ¿no? Y si no, pues a la tumba. A la tumba, exactamente. Tenían que picar 1 metro cúbico de piedra cada uno al día. Uh-huh. Sí, pero bueno, luego había otros detalles también, a lo mejor los guardias iban a emborrachar y cuando volvían, aunque hubiese picado el metro cúbico de piedra, les decían, venga, a picar piedra otra vez. Y ya, según su capricho, pues decían, pues tú lo has picado bastante, vete a la tumba. Pues esto era un campo, digamos, de los normalitos, ¿no? Porque había, por lo que nos contó Elian Ortega, había campos que eran auténticos campos de la muerte, ya lo comentamos en programas anteriores, como el de Adjerat, que aquello era ostensiblemente peor. Sí, realmente cuando se lee o que se investiga respecto a los campos que hubo en Argelia o en Túnez y tal, puedo afirmar que el sistema era exactamente el mismo, es decir, trabajos forzados, maltrato, hambre, etcétera. Luego ya el grado de crueldad en cada campo dependía de los guardias que hubiera en ese campo, del teniente francés que estuviera al mando, etcétera. De la mala leche que tuviera el jefe, así de claro, ¿no? Así. Por cierto, fueron en Marruecos fueron unos 1000 exiliados españoles los que acabaron en los campos de lo que ahora es territorio marroquí, y que hubo aproximadamente unos 15 campos, aunque realmente donde más hubo era en Argelia, pero algunas otras investigadoras que te precedieron nos han comentado que habían ido vaciando algunos de los campos, se habían ido vaciando de gente a raíz del desembarco aliado en Orán, Casablanca y Argel de 1942. Sin embargo, parece que allí en Buarfa, donde estaba tu padre y sus compañeros, pues no llegaba esa suavización de las condiciones, ¿no? Porque realmente ellos estuvieron desde 1940 hasta mayo del 45. O sea, que no fue la liberación de Francia la que determinó el asunto, que fue en el 44, sino en el 45, con la derrota de Hitler. Es tremendo. La verdad es que mi padre y este amigo nuestro me decían, estuvimos en el campo de Buarfa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo fecha exacta no tengo ni tampoco lo he investigado, es decir, que podría ser en el 42, en el 43, no lo puedo afirmar. Ellos decían hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Como terminó en el 45, pues se supone que hasta ahí. Pero bueno, quiero decir que tampoco es que sea algo tan fundamental, ¿no? Este tipo de detalle. Lo fundamental es cómo los trataron en este campo de concentración
y nada más. Pienso que eso es lo principal. Bueno, los dejan en libertad y algunos pues van para otros sitios, pero en el caso de tu padre pues os quedáis, se queda allí, ¿no? Y ya pues forma su familia y demás. Si nos situamos ya en la segunda mitad de los años 40 y 50, la vida entre los exiliados, por lo que tú sabes, por lo que tú has recibido de esa memoria, aunque no esté en el libro y demás contado, pero era una vida en Marruecos me refiero, de integración o de guetos. No, es una vida de integración total. En Marruecos había gente de todas partes, en una misma calle había franceses, españoles, portugueses, marroquíes que vivían y hubo unos años, hasta el final, cuando nos fuimos nosotros no, pero hubo unos años, los años de mi infancia fueron maravillosos. ¿En Rabat? En Rabat, sí, porque es que había muchísima tolerancia y bueno, nos llevaba muy bien. Ahí quería yo llegar, porque, en fin, los hijos y los nietos del exilio, no sé yo si, o me da la impresión de que pueden tener la mente más abierta, son más cosmopolitas y que pese a lo mejor al desarraigo, pues se han criado más libres y llevan casi en el ADN una cultura heredada y aprendida más, digamos, democrática y de tolerancia, lo que tú decías, sí, que lo que se estilaba en la España franquista con el asfixiante nacionalcatolicismo y la ausencia de libertades, ¿no? Totalmente, o sea, yo la infancia, lo repito y lo he dicho en muchas entrevistas, lo que he aprendido es la tolerancia en Marruecos en aquella época, porque yo desde pequeña tenía amigas marroquíes, musulmanas evidentemente, iraquíes, medio danesas, francesas, españolas, portuguesas, y no te fijabas ni en el color, ni en la religión, ni en la nacionalidad, ni nada de eso. O sea, lo que veías nada más es la persona como era, y entre los adultos igual. O sea, en nuestra calle, en nuestro barrio, había mucha solidaridad entre unos y otros, muy buenas amistades, no solo entre españoles, sino también con los demás. Ya, no podemos olvidar que estas personas que sufrieron ese exilio en el norte de África, pues por su ideología eran personas, digamos, progresistas que se llegaron a alinear en lo que fueron los movimientos de liberación de los países del Magreb, cosa que ocurrió en buena parte con los españoles que apoyaron al Frente de Liberación Nacional argelino. Pero bueno, hablando de Marruecos, sin embargo, llegan ya a partir de los años 60, que ya es independiente, los españoles ven que son endurecidas sus condiciones para mantener la residencia y su trabajo en Marruecos, ¿no? Exacto, ya cambia la legislación en 1959-60, entonces era muy difícil seguir viviendo en Marruecos porque a los que eran asalariados no les renovaban los contratos, los que eran comerciantes como mi padre tenían que tener un socio marroquí para poder seguir con su negocio, además había también cierto malestar, digamos, ¿no?, con los europeos, fueran franceses o no. Entonces, en nuestro caso, que todavía éramos refugiados políticos, pues vino una delegación a las Naciones Unidas y nos dijo que si queríamos irnos a otro sitio, pues podíamos elegir entre Bélgica, Canadá o bien Australia. Y acabaste en Canadá por lo que he visto en tu currículum, ¿no? Sí. Y ahí te formaste ya como profesional de la filología e incluso dando clases, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, en Canadá, pues sí, nos fue muy bien, la verdad. Bien, pues esa es la historia que cuenta Carmen Valdivia, con la que hemos revivido la realidad y la experiencia vivida de los exiliados españoles, en este caso de un grupo de esos, por cierto, 4.000 andaluces, de esos 20.000 españoles que acabaron en ese exilio tan desconocido como es el del norte de África, ¿no? Y uno de ellos fue su padre, el granadino de Innayor, Antonio Valdivia, que protagonizó una odisea vital que ha merecido el libro de su hija, que ha puesto en valor su memoria. Gracias por tu trabajo, Carmen, y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.